Listo. Bueno, pues vamos a empezar con este webinar que se titula Tú eres el arquitecto del cerebro de tu hijo o hija. Y lo que vamos a ver es justamente cómo ha sido o cómo es la psicología del desarrollo de los 0 a los 21 años, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio primero. Voy a explicar rápidamente cuál es el objetivo de este webinar. Y es comprender cada etapa del desarrollo de nuestro hijo, de acuerdo a su edad, para así poder actuar de manera efectiva. Ajá. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad va a ser el tipo de situación o el tipo de cuestión que tenemos que fomentar en nuestro hijo para que su cerebro se desarrolle correctamente, ¿vale? Entonces, comprendiendo de manera correcta, vamos a poder accionar asertivamente como papás, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Déjenme ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando, perfecto. Ahora, ¿cómo va a ser la estructura del webinar? Bueno, vamos a dividirlo por etapas, de tal manera que ustedes puedan comprender cada una de ellas, cuáles son sus ventajas, desventajas que hay que hacer, etcétera, etcétera. Empezamos por la etapa prenatal. Aunque no lo crean, vamos a hablar desde que están en la pancita de nuestra mamá, cómo funciona todo, características, reto como padres. Y un dato interesante que vamos a ver ahí va a ser el tema de proyecto sentido y cómo este va a afectar a la personalidad de nuestros hijos, ¿vale? Va a estar muy interesante. Después vamos a entrar a la parte de la etapa de la lactancia, que va alrededor de los 0 a los 2 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Son estos 2 años magníficos de lactancia, al menos obligatoria por parte de esta organización, de este organismo, perdón. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo mismo, característica y retos como padres, y también como un dato interesante, aquí nos vamos a enfocar muchísimo en el tema del apego, para que ustedes puedan comprender qué tipos de apegos existen y cómo lo podemos fomentar positivamente, ¿ok? Después nos vamos a ir a la niñez temprana, que es alrededor de los 3 a los 6 años, que es cuando están los niños en el kinder, en preescolar. Vamos a ver nuevamente cuáles son esas características, esos retos como papá, y como dato interesante dentro de esta etapa, va a ser que vamos a aprender o vamos a comprender un poquito más a qué se debe ese egoísmo por parte de los niños y qué significados inconscientes generan improntas que ya iremos viendo dentro del video. ¿Qué más? Después vamos a irnos a la etapa de niñez intermedia, que ahí es toda la parte escolar, que va de los 6 a los 12 años. Aquí lo mismo, vamos a ver características y retos que tenemos como papás. Y como dato interesante aquí, vamos a darnos cuenta de la importancia de la socialización y de la generación de vínculos, ¿ok? Y por último, entramos a la adolescencia, a esa adolescencia que muchos papás luego no saben cómo gestionar y cómo manejar. Esta aproximadamente va de los 12 o 13 años a los 21 años, y lo mismo vamos a hablar de características, retos como padres, y como dato interesante vamos a hablar de la estructura del cerebro, la cual tiene mucho que ver con el comportamiento de nuestro adolescente para que se porte como se porte, ¿vale? Entonces, bueno, visto todo esto, vamos a dar arranque a este webinar porque el objetivo es que no dure más de 45 minutos, así que espero pueda hacerlo de la manera más rápida, y si tienen alguna pregunta, háganmela saber para que yo entonces la pueda responder, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. A ver, espérenme, aquí está, ahí estamos, ok. Vamos a empezar con la etapa prenatal. ¿Qué es esto de la etapa prenatal? Bueno, pues aquí es cuando tenemos el periodo del cigoto, ¿ok? Empezamos primero con el tema del cigoto, que son las primeras 2 semanas. ¿Qué es el cigoto? Pues prácticamente es cuando se une el espermatozoide con el óvulo y empiezan a formar como una célula, una sola célula, que es la combinación de estos cromosomas. A esto se le llama cigoto. Y luego ese cigoto obviamente se empieza a multiplicar poco a poco, hasta llegar a implantarse en el útero. Esto ocurre alrededor de las primeras 2 semanas. En estas 2 semanas es cuando ocurre el tema de la fecundación, el tema de la generación del cigoto, el tema absolutamente de todo este proceso de cómo se va haciendo, se va multiplicando las células para posteriormente empezar la diferenciación, para empezar a realizar los órganos. Esto se lleva a cabo en las primeras 2 semanas, donde el cigoto se va a implantar en el útero. Después, ¿qué sucede? Vamos a irnos al periodo embrionario. El periodo embrionario, ¿qué es? Es a partir de las 2 semanas, ya que se pegó en el útero, pasan 8 semanas, o sea, 6 semanas más podría decirse. Realmente el periodo embrionario son las primeras 8 semanas, que son 2 meses. Y vamos a considerar que es un periodo muy delicado, es de los más delicados dentro de todo el proceso. ¿Por qué? Porque es donde se desarrolla el sistema nervioso central.
Y el sistema nervioso central, pues obviamente es la médula espinal y obviamente el cerebro, que prácticamente es lo que coordina y gobierna todo nuestro cuerpo. Y obviamente la comunicación de todos nuestros órganos van a estar conectadas al cerebro gracias a todo este sistema tan maravilloso que se empieza a crear justamente en este periodo embrionario. Fíjense qué importante es este periodo. Así es que aquí debemos estar prácticamente bien alimentados, bien emocionalmente y todo absolutamente porque este periodo es muy importante. ¿Cuál es la desventaja de este periodo? Que en realidad muchas personas pues no sienten nada, de hecho sienten que no están ni embarazados, entonces para ellos es como si no existiera nada y muchos incluso ni siquiera saben que están embarazadas en este periodo. Y puede ser muy peligroso porque pueden tomar que alcohol y ese tipo de cosas que pueden perjudicar el desarrollo de este maravilloso proceso que es el desarrollo del sistema nervioso central. Después, ya de los 2 meses en adelante, entramos a lo que es el periodo fetal. En este periodo, bueno, pues obviamente no es lo mismo tener 3 meses de tiempo como feto a tener ya 8 meses. Obviamente que hay una variación y una diferenciación pues importante. Por ejemplo, a los 3 meses ya se puede identificar cuál va a ser el sexo del bebé y a lo mejor podríamos decir que a los 7 meses ya podría nacer el bebé, aunque obviamente no es que nazca y se vaya a su casa, tendrá que ponerse una incubadora, tener tratos especiales para poder terminar de desarrollar los órganos. Pero podríamos decir que a los 7 meses ya podría salir del útero, vamos a llamarlo así, ¿no? Sobrevivir fuera del útero. Obviamente lo ideal es cumplir todo el tiempo que sea necesario, pero bueno, más o menos es lo que le podría estar funcionando el periodo fetal. ¿Qué sigue? Aquí me van a preguntar, bueno, en el periodo prenatal, Mónica, ¿por qué dicen que las emociones de la madre, pues, se pasan al hijo? Bueno, se ha descubierto que esta forma de transmitir la emoción es a través de la placenta. Así como la placenta envía todos los alimentos necesarios que necesita el bebé, así como prácticamente hasta el amortiguamiento, ¿no? Cuando se está amortiguando el bebé de cualquier golpe, todo es gracias a la placenta. La placenta en realidad es como esa bolsita líquida que envuelve al bebé y eso es justamente por donde pasan los nutrientes, hasta la sangre. En realidad, bueno, ahí pasa de todo. Incluso hasta el bebé se puede estar haciendo del baño y hasta ahí también queda para después ser desechado. Entonces, realmente la placenta es fundamental y se comunica realmente la emoción de madre a hijo, se transmite a través de la placenta, ¿ok? Pues aquí, dentro de esta etapa prenatal, yo quiero contarles algo bien interesante que se llama el proyecto sentido. No sé si ustedes ya han escuchado del tema, pero en realidad a mí lo que me importa sobre todo expresar en este webinar es que ustedes puedan comprender cómo cada etapa de la vida influye de manera importante en el tema emocional de su hijo o de su hija. En este caso existe justamente una cuestión que se llama proyecto sentido. ¿Cuál es el periodo del proyecto sentido? Y ahorita les explico qué es. Parte de los 9 meses antes del embarazo, todo el embarazo y los primeros 3 años de vida del bebé. O sea, en pocas palabras, el proyecto sentido es bastante amplio. Como estamos en la parte prenatal, es importante que ustedes comprendan cómo el proyecto sentido funciona, porque bueno, aquí sobre todo es cuando más inconsciente puede ser la mamá al momento de pensar que puede estar enviando alguna información a su hijo, ¿ok? ¿Qué es el proyecto sentido? Es un periodo donde se proyectan en la mente y en el cuerpo del hijo todos los anhelos, proyectos, deseos y temores del clan familiar. O sea, por ejemplo, yo puedo estar diciendo, yo quiero un hijo porque la verdad quiero compañía, quiero que me acompañe porque estoy muy sola. Entonces, todos esos pensamientos que tiene la mamá o que tiene el papá o lo que sea, al final se van a transmitir en ese hijo al momento de ese momento, de ese periodo. Entonces, es muy interesante darnos cuenta como psicólogos o terapeutas, darnos cuenta cómo de repente vemos a pacientes pues que de repente desde la panza de su mamá ya estaban sintiendo el rechazo, aunque no sabían lo que era ni la palabra rechazo y no sabían ni lo que significaban esas palabras. Simplemente las sentía, se transmitía esa información y eso es bien importante. Aquí es muy importante recalcar que el inconsciente de la madre y del niño están fusionados desde la concepción hasta al segundo que cumple los 3 años. O sea, en realidad, todo es inconsciente, todo lo que la mamá siente, a final de cuentas, siempre se va a ver reflejado en su hijo.
Les voy a poner un ejemplo aquí de un bebé que nace pequeño. Esta es una paciente que yo tengo, porque les cuento que yo soy terapeuta Gestalt, con enfoque espiritual. Entonces, bueno, me llegó una paciente y bueno, estuvimos trabajando muchísimo, nos damos cuenta que trae una herida de rechazo muy fuerte y pues todas sus acciones que tienen que ver con su pareja me hacen ver que tiene la herida de rechazo. Y pues empezamos a trabajar en la herida de rechazo y todo, hasta que de repente llegamos a la parte donde empezamos a hablar de su infancia y de cómo ella era rechazada por su mamá cuando ella era pequeña, o sea, pequeña de 5 o 6 años, que le decía, no, tú no te deberías vestir así, no, tú no deberías de ser así, no, tú estás mal haciendo esto. Siempre le decía que estaba mal. Sin embargo, conforme yo le fui explicando más y más sobre esta herida, de repente mi paciente me dice, oye, Mónica, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que yo ya lo sabía desde que estaba dentro de la panza de mi mamá, porque incluso cuando nací bien chiquita, nací como de 2 kilos 200, una cosa así, y en realidad, o sea, cumplió todo el término, pero nació muy pequeña. Y regularmente este tipo de situaciones sucede cuando el niño siente rechazo de la madre hacia él. ¿Por qué? Porque es una manera de expresar de manera inconsciente que no quiere abordar mucho espacio, que siente que no merece estar viviendo, que no merece ocupar tanto espacio, que no merece molestar a su mamá. Entonces, este tipo de situaciones se da desde el momento en que está en el estómago, en la pancita de la mamá. ¿Y cómo sabemos esto? Porque luego la mamá le confirma que efectivamente ella no quería tener, obviamente, a su hija, que aparte se lo dijo verbalmente. O sea, imagínense la fuerza, qué fuerte era esta herida de rechazo para esta persona. Y esto empezó justamente desde la pancita y ella sin darse cuenta, así lo vivió. Bueno, vamos ahora a la etapa lactante. La etapa lactante, bueno, aquí dice que es a partir de los 28 días, no sé si antes todavía se considera como ni siquiera lactante, aunque en realidad ya empieza a lactar, pero bueno, a partir de los 28 días hasta los 2 años, podríamos especificar que ya es formalmente la etapa lactante. Al principio a lo mejor como que sí, como que no, pero ya a los 28 días ya podríamos considerarlo así. Aquí, de acuerdo a Lewis, dice que este bebé tan pequeñito tiene solamente 3 emociones básicas, o sea, bastante básico el bebé, casi casi. Tiene satisfacción, tiene consternación y tiene interés, no tiene más cosas. Entonces realmente uno va evolucionando en sus emociones conforme va creciendo, como podemos darnos cuenta. Entonces, a ver, al final, mi Gaby, vamos a hacer las preguntas y respuestas, igual contigo, Ale, dame chance tantito, ¿vale? Entonces, la lactancia materna genera un tipo de apego seguro. Chicas, en mi caso, yo le llegué a dar a mi bebé 4 años. Bueno, fue demasiado. Aunque la Organización Mundial de la Salud les digo que recomienda 2. Yo le di 4 años, pero obviamente los últimos 2 años no era la lactancia exclusiva. Sin embargo, le seguí dando. ¿Qué es lo importante de la lactancia materna? Yo creo que lo más importante es el tipo de vínculo que se genera entre madre e hijo, y eso genera un apego seguro. Y me van a decir ustedes, bueno, pero ¿qué es esto del apego, Mónica? Porque me suena como que entiendo, pero no lo comprendo del todo. Bueno, pues ahí les va. El apego es, vamos a llamarlo así que, antes de decirle qué es el objetivo del apego es actuar como una balanza reguladora del estrés. Es decir, cuando una persona se siente estresada, quiere tener esa herramienta que sería el apego hacia una persona para que esa persona lo pueda calmar con su compañía, con sus palabras, con lo que sea. Es un mecanismo de supervivencia de alguna manera que nos generó la vida, donde el otro es fundamental para que nosotros sintamos tranquilidad ante el estrés. Entonces, obviamente, cuando uno es adulto, por ejemplo, cada uno de los miembros de la pareja va a buscar a la otra persona cuando se siente estresado. Esto se le llama apego. Entonces, lo que esperamos con una figura de apego es obviamente protección, cariño, cuidado, seguridad, todo esto, de tal manera que nosotros podamos salir adelante. Es un mecanismo de supervivencia, aunque puede estar después un poquito distorsionado, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Hay 4 tipos de apego, chicas, y aquí les quiero explicar cada uno de ellos en base a 3 cosas. ¿Cómo es el cuidador? ¿Cómo es el bebé? Y bueno, ¿cómo es en la vida adulta ante este tipo de apego? Vamos a empezar por el apego seguro. El apego seguro es cuando el cuidador en todo momento está al pendiente del bebé, es amoroso,
toma en cuenta al niño. ¿Qué es tomar en cuenta al niño? Cuando lo observa, cuando lo mira a los ojos, cuando realmente lo está viendo. No solamente decirle, ah, sí, hijo, pero ni siquiera lo voltea a ver, ¿no? Que eso se siente, aunque no lo crean, se siente. Entonces, cuando realmente está al pendiente, pero el bebé se sabe visto, se sabe importante, sabe que cada vez que le dice algo está la mamá ahí o el cuidador en sí, entonces el niño va a generar, un apego seguro. ¿Cómo es el bebé que tiene un apego seguro? Inconscientemente o internamente percibe que siempre va a estar bien, porque ante cualquier circunstancia negativa o cualquier cosa que le pase, ¡pum!, automáticamente llega el cuidador y le resuelve el problema. ¿Qué sucede aquí? Que no tiene miedo, no se siente inseguro, y de hecho incluso son niños que cuando están un poquito más grandes, porque el apego no es que se desarrolle solo cuando está de bebé, también va a querer, cuando está siendo ya más grandecito, pero sigue siendo niño, sigue generando ese tipo de apego, ¿ok? ¿Cómo se vería en un niño a lo mejor un poquito más grande que un bebé? Pues obviamente cuando el niño le gusta explorar, le gusta conocer, se aleja de su mamá y así como que voltea a ver a la mamá y sigue corriendo, como que realmente siente que tiene la confianza plena de que no le va a pasar nada y que por eso puede explorar, porque está ahí su mamá para cualquier cosa. ¿Me explico? Sabe que ante cualquier problema está su mamá. Entonces, por eso explora y es confiado. De adulto, ¿cómo funciona? Pues va a tener relaciones sanas, va a tener mucha confianza en la gente, no va a tener miedo a ser abandonado, expresa sus emociones de manera pues asertiva o cuando es necesario, ¿no? Ese tipo de situaciones se generan en un adulto con un apego seguro, que es obviamente lo ideal, lo que todos queremos. Sin embargo, por temas de que estamos pasándonos de generación en generación la bolita de que no tenemos ese tipo de apego, entonces vamos cargando con situaciones que no son sanas para nuestros hijos. Entonces, vamos a ver qué otro tipo de apegos existen que no son tan sanos, pero son muy comunes en las familias. ¿Ok? Un apego es el ansioso ambivalente. ¿Aquí qué sucede? El cuidador comete negligencias con el niño, o sea, es impredecible. O sea, no sabes en qué momento va a portarse de una manera o de otra manera. Por ejemplo, en el caso de una mamá que a lo mejor un día su hijo tire el agua sin querer y en una vez tire el agua y se enoja horrible la mamá y le empieza a lo mejor a gritar, ¿no? O a decirle cosas. Y la siguiente vez tire el agua y hasta lo voltea a ver y como si no le importara mucho. Entonces realmente el bebé empieza a generar pues mucha inseguridad porque no sabe en qué momento su mamá va a actuar de una u otra manera. Eso va generando desconfianza. Entonces, empieza a generar cuando vemos, por ejemplo, un bebé o un niño chiquito, bebecito de a lo mejor de 1 año o por ahí, año y medio chiquito, son los clásicos bebitos que presentan mucha ansiedad cuando su cuidador no está. Pero cuando se presenta, en lugar de que se ponga contento, se enoja con el cuidador. De alguna manera hay como una especie de resentimiento hacia el cuidador. ¿Por qué? Pues porque siente que a veces no lo cuida del todo bien. El niño no sabe cómo va a reaccionar el cuidador. El niño de repente, es el clásico papá que de repente comete negligencias con su hijo y entonces el niño acaba no siendo niño, hasta a veces acaba siendo el papá del hijo, ¿no? Son muy exagerados para llamar la atención del cuidador. Entonces, esa es su estrategia. Su estrategia es, ok, entonces lo que voy a hacer es que voy a ser muy, muy, muy exagerado para que entonces sí me observe, porque hay veces que no me observa, son niños realmente no observados. Y por eso cometen negligencias también. Entonces, de adulto, ¿qué sucede? Son personas muy, muy dependientes, generan uniones de intimidad, pero con mucho drama. O sea, les gusta, o sea, como que tener a su novio y contarle todas sus cosas y que siente que ya es el amor de su vida y van a intimar y le cuenta todo. O sea, casi, casi es como realmente sí busca intimidad y sí la logra, pero ¿qué sucede? Tiene mucho drama la relación. Suelen exagerar para mantener atención de la pareja, pues creen que el otro no los considera suficiente. Siempre sienten como que, como antes cuando eran niños, ¿no? De que por más que hacían cosas, pues como que los papás no le prestaban mucha atención. Entonces los niños aprenden a exagerar, a hacer drama para llamar la atención y que entonces ya no se vayan de su lado. ¿Por qué? Pues porque el cuidador fue de alguna manera también un tipo de cuidador ausente. ¿Qué otro sigue? El apego evitativo. En este caso, el cuidador de plano no está emocionalmente disponible.
O sea, cero, 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 cero. ¿Ok? Fíjense, en el otro, como que a veces sí y como que a veces no. Como que a veces te quiero, a veces no te quiero, a veces te hago caso, a veces no. Pero aquí en el evitativo, el cuidador no está emocionalmente disponible. Y digo emocionalmente, porque puede estar presente, pero a la vez ausente. Clásica mamá de, sí, mi hijo, ajá, pero nunca le hace caso, no lo volteé a ver. Sí, ajá, ajá, ajá. Ese es el apego evitativo. ¿Qué sucede? Cuando es bebé, él siente que si le pasa algo, nadie va a estar con él para protegerlo, porque ya lo vivió, o sea, no es que se lo inventó, sino realmente lo vivió. Son esos bebés que lloran y lloran y lloran y lloran y nadie les hace caso, al grado que esto ya no lloran, pues obviamente. Y la gente erróneamente aquí dice, no, tú déjalo llorar, vas a ver cómo deja de llorar en 10 minutos, cuéntalo, cuéntalo. Efectivamente va a dejar de llorar, pero estamos cometiendo un gravísimo error porque no estamos generando un apego seguro, sino estamos generando un apego evitativo. Entonces, esto es bien importante que lo contemplen y que no hagan caso a esos consejos de déjalo llorar, no lo estés embarazando y no lo cargues. En la etapa de bebé, lo tienes que cargar las veces que sea necesario, lo tienes que besar las veces que sea necesario y tienes que estar con él disponible, aunque no te bañes, no importa, eso no importa, porque de ahí va a resultar el tipo de desarrollo emocional de tu hijo. Es bien importante. Entonces, fíjense cómo este bebé aprende que en realidad está solo, que no puede confiar ni siquiera en las personas que más debería confiar. Entonces, ¿qué pasa cuando un bebé tiene este tipo de apego? Se observa que, por ejemplo, si la mamá se sale del cuarto, el bebé no dice nada, no llora, no sufre, porque en realidad nunca aportó nada a su vida. Y cuando regresa, pues tampoco. En realidad la mamá se convierte como en un cero a la izquierda, ¿vale? Un cero a la izquierda y cualquier cuidador. Entonces, en realidad suelen ser niños como muy aislados, muy como que lejos de todo y todo. ¿Cómo es de adulto? Bueno, pues tiene dificultad para poder intimar en una relación. Son esas personas que no quieren tener contacto, que se alejan, que en cuanto empieza a ver como intimidad se quieren alejar, temen al compromiso. Son personas poco románticas, poco expresivas, poco sensibles. Realmente su corazón completamente se petrificó ante esta falta de amor. Entonces es importante que ustedes no dejen de darle amor a su hijo, sean constantes con ellos todo el tiempo, ¿vale? ¿Cuál es el otro tipo de apego? Déjenme ver la hora. Perfecto. El otro tipo de apego es el apego, perdón, desorganizado. Este es el apego más triste porque es la combinación del evitativo con el ansioso. Es una combinación de las dos. O sea, aquí ya no tenemos solo uno u otro, tenemos los dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es cuando el cuidador ya maltrata, violenta y abusa al niño. O sea, en realidad ya aquí el cuidador de plano está con una conciencia muy baja, muy pobre, y esto obviamente ocasiona pues bastantes problemas en la salud emocional del bebé, ¿no? Como debemos de pensar. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema del bebé? Que el bebé sabe, y el niño chiquito en general sabe, que no puede vivir sin el cuidador. Ajá. Por lo que tiene que estar cerca. Al contrario, le conviene estar cerca porque si no, pues muere, no le darían de comer, ni mucho menos. Y entonces, de alguna manera, tiene que aguantar el estar cerca de ese perpetuador o lo que sea, como se diga. Y entonces, ¿qué sucede? Ante esta situación tan triste, tan dura para el niño, suelen haber incluso muchos momentos de disociación. ¿Qué es disociación? Cuando la persona de plano se aleja de su realidad para ya no pensar en lo que está viviendo. Entonces, como que vive en un mundo de imaginación que no es real y le hace creer que todo está bien, que todo es perfecto para poder entonces ocultar su dolor que tiene y poder sobrevivir. Entonces, esto realmente es algo muy fuerte. ¿Y qué sucede en la vida adulta? Pues obviamente siente que todos los demás le van a hacer daño. Una persona que se aísla mucho, incluso no puede comprender las emociones de los demás porque obviamente no comprende las suyas tampoco. Se bloqueó completamente, está completamente desconectado de quien él es. Y obviamente aquí como tiene mucho tema el maltrato, la violencia, cuando él era niño, pues obviamente él va a manifestar maltrato y violencia en sus relaciones de igual forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo vivió tal cual. Entonces realmente no respeta al otro porque no lo respetaron a él en su momento. ¿Vale? Son los 4 tipos de apego que existen. Obviamente, esto lo comento y lo comparto porque es importante que te des cuenta en dónde estuviste tú y cuál estás dando a tus hijos. Es importante porque como papás tenemos que ver qué fue aquello
que nosotros heredamos y que aprendimos y cómo lo estamos trascendiendo y lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. ¿Ok? Bueno, vamos entonces ahora con la etapa de la niñez temprana. En este caso son niños que van de 3 a 6 años, es toda la parte del kinder. Y aquí es bien importante que ustedes sepan que un niño de esta edad es un niño egoísta, ¿vale? Es un niño egoísta y es un niño que no te va a decir qué tan importante es o qué menos importante es. No te va a decir si tiene una buena o mala autoestima. Lo único que vas a poder percibir es la manera en cómo actúa. Y en base a cómo actúa es justamente lo que tú puedes percibir de ese niño. Si siente que vale o que no vale. Por ejemplo, un niño de 3 a 6 años que a lo mejor habla poco, es retraído, etcétera, etcétera, podríamos estar pensando que es un niño que piensa que no vale. Y probablemente tenga que ver con un tema que, como les había comentado anteriormente, del proyecto Sentido, como a lo mejor situaciones de su vida que obviamente le han hecho pensar que eso es así, ¿ok? Entonces, aquí es importante observar cómo es que ellos actúan, porque en base a cómo ellos actúan, es realmente cómo se sienten. Ahora, aquí bien importante decir una cosa del egoísmo. Bueno, ahorita les digo los del egoísmo. Voy a decir la tercera y después les digo lo del egoísmo, para que puedan comprender este ejemplo. En el tercer punto, deducen de lo particular a lo particular. O sea, es una deducción muy rara que los lleva a sacar conclusiones erróneas. Entonces, por ejemplo, imagínense que una dice, ay, Sara se portó mal con su hermano. Ok. Después, él se enfermó. Y entonces, por tal motivo, Sara concluye que ella fue la que ocasionó pues, que su hermano se enfermara. O sea, esa es la manera en cómo los niños de esa edad operan en su mente. Y a lo mejor este ejemplo me podría decir, ay, pues no importa, no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona, un niñito así, dice, mi mamá carga a mi hermano porque lo quiere? A mí no me carga, entonces a mí no me quiere. Ajá. Eso es lo que sucede con este tipo de niños y por eso es que existen muchas veces celos entre hermanos, porque los niños no comprenden, no pueden sacar una conclusión de una manera correcta, la saca de una manera errónea y por eso siente lo que siente. Y aquí es ahora donde voy a entrar con la parte del egoísmo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba chiquita, como tenía 5 años, me acuerdo todavía de mi edad, 5 años, por lo tanto entro en esta etapa. Me acuerdo que yo quería algo, así yo quería algo y estaba con mi hermanita que tenía, no sé, 1 año. O sea, era una bebé, ¿ajá? Y yo era una niña. Entonces, obviamente, yo me estaba peleando con la bebé porque yo quería eso que tenía la bebé y me lo había arrebatado. Y yo lo quería, como niña egoísta, yo lo quiero. Entonces, yo se lo estaba arrebatando porque diciéndole, no, yo. Entonces llega mi mamá, obviamente, y pues sin conocimiento, sin nada de esta información que ahora los papás tienen, pues obviamente le dice, ay, me dijo, ay, Mónica, préstaselo a tu hermanita chiquita, está chiquita, ella está chiquita y no entiende. Y yo así como que, pero yo soy también niña chiquita, ¿no? De alguna manera, mi inconsciente me decía eso, aunque lo que me estaban grabando, simbrando en la cabeza, era que yo de alguna manera estaba mal, que yo estaba mal por ser así, y yo estaba mal porque era algo cuando mi hermana la pequeña, pues ella también lo quería. Entonces yo estaba enojada y en ese momento la bebé así como que sonrió y me entregó la cosa esa que yo estaba así completamente aferrada y que quería tener. Y entonces mi mamá lo que me dijo fue, ay, mira, ya viste qué hermosa la bebé, ya ves, la bebé que está chiquita te dio eso, como diciendo, mira, tú no pudiste, pero la bebé que es chiquita sí pudo. Entonces, ¿cuál fue mi deducción de lo particular a lo particular? Que es el tipo de deducción que yo tenía, era de, pues entonces, si yo no se lo doy, yo soy mala, mi hermana me lo da, es buena, por lo tanto yo soy mala. Entonces, de alguna manera, yo empecé a tener ese tipo de comentarios y yo empecé a sentir que si yo no me portaba de una manera correcta, entonces yo era mala. Entonces, yo desde muy chiquita tuve que dejar como que de ser niña y tener que ser condescendiente con mis hermanas, aunque yo tuviera 5 años, porque si no yo iba a ser la mala. Ajá. Entonces, dense cuenta cómo de tonterías tan pequeñas podemos trastornar a un niño, como fue lo que me sucedió a mí. Yo tardé muchos años en comprender qué fue lo que me sucedió, y era justamente por eso. Entonces, por este tipo de deducciones, la manera en cómo opera un niño. Entonces, el niño de 5 años es egoísta completamente. El bebé no entiende, o sea, el bebé está en otro rollo, que es otra etapa, y en cambio la niña sí estaba diciendo, es mío, o sea, y aquí es importante que ustedes comprendan que el niño esta etapa
va a ser egoísta por naturaleza. No le hagan ver que es malo porque no quiere prestar sus juguetes o que es malo por tal motivo. Es simplemente decirle, bueno, ok, mi amor, vamos a respetar, no pasa nada, porque no lo van a entender, lo van a entender después, ¿ok? Obviamente tampoco se trata de hacerle daño al otro, de pegar y que lo mío es esto, obviamente no, pero tampoco hacerle ver a un niño que es malo, ajá, porque no presta sus juguetes, porque es su naturaleza, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pasa esto, que adquieren significados inconscientes de los adultos. Ajá. Dice de los adultos, no de adultos, de los adultos. Es decir, todo lo que el adulto, la manera en cómo está operando y cómo está actuando, le empieza a hacer ver a ese niño por lo que él es. Empieza a generar un significado inconsciente, como me pasó a mí. El significado inconsciente era, pues a lo mejor yo no soy tan buena, justamente porque no presto mis juguetes, porque ella sí lo hizo y yo no, yo soy la mala. Y aparte yo soy la grande, o sea que qué vergüenza, ¿no? Yo la hermana mayor y la vergüenza de la familia casi casi, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos generando inconscientes de este tipo de cositas tan chiquitas. Ok, vámonos ahora a la etapa de la niñez intermedia. La niñez intermedia va de los 6 a los 12 años. En este caso podríamos decir que es el momento que podríamos decir tal vez que disfrutamos un poquito más las mamás, si se puede llamar de alguna manera, porque el niño ya es independiente, porque a lo mejor no hay tanto problema, porque ya se comienza, perdón, a desarrollar la memoria, y entonces ya puedes tú platicar con él, y ya es como más un adulto pequeñito que un bebé o que un niño o un adolescente, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Entonces, en esta edad, el niño ya empieza a ser más empático y bueno, a partir de los 8 años ya empieza a ser menos egoísta. ¿Se acuerdan que les decía que el niño es como egoísta, egoísta, egoísta? A los 6 años piensa que sus amigos son las personas que los ayudan, que los quieren, que luchan por casi casi porque él tenga todo lo que desea y necesita. Por ejemplo, si la abuela le da todos los dulces, pues se va a convertir en su mejor amiga. Y la mamá va a ser la enemiga porque se los quita. O sea, así el grado, ¿no? A los 8 años eso ya se modifica un poco y entonces el niño ya aprende, ya es menos egoísta, ya empieza a decir, mi amigo es alguien que me ayuda, pero también yo lo ayudo, o sea, somos amigos, los dos nos damos. Empieza un poquito a ser más consciente el niño. Y aquí es bien importante decirles que el desarrollo cognitivo está muy vinculado con el desarrollo social y emocional. Desarrollo social es qué tanto interactúa con la gente, cómo interactúa, y el desarrollo emocional, todo lo que vimos previamente, tanto el tipo de apego, el tipo de relaciones que tiene con su familia, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, si ustedes a la edad de los 6 y los 12 años, sus hijos están bien en la escuela y van bien y se desarrollan bien en cuanto al tema cognitivo, es que entonces el tema social y emocional está bien hecho de alguna manera, ¿ok? Bueno, después nos vamos a la etapa de la adolescencia. Y esta etapa en realidad es bien interesante y bien fuerte. Va de los 12 a los 21 años, porque de estar como en una etapa muy tranquilita, vamos a llamarle de alguna forma, ¡pum! De repente viene una etapa muy brusca, porque en realidad hay muchos cambios fisiológicos, hormonales, de todo tipo, que ocurren muy rápidamente y entonces esa persona de repente ya se parece, ya se ve más como un adulto, pero dentro de ella misma o de él mismo se sigue sintiendo un niño. Yo recuerdo de alguna vez mi hermana que tenía 11 años, pero pues ya tenía el cuerpo como de una señorita. O sea, ella se sentía una niña, se ponía sus shorts y de repente pues ya le empezaban a chiflar y cosas así. Y mi hermana me decía, ya más grande, ¿no? Ya cuando recapacitó y cuando pasó por todos sus problemas y todo, y me dijo, ay, pero pues qué cochino, yo era una niña, ¿por qué me andan haciendo eso? ¿Por qué? Pues yo era solamente una niña. Y yo, claro, pero es que a los ojos del ser humano ya no te ves como niña. Y muchas veces las personas ya no te tratan como una niña. Y ese es un grave error porque en cuanto vemos el cuerpo ya de un adolescente, creemos que estamos hablando con un adulto y no, sigue siendo de alguna manera una parte infantil todavía. Y aquí es bien importante que ustedes lo comprendan muy bien, porque su hijo, aunque se vea grande, sigue siendo un niño todavía. Entonces, imagínense cómo de repente un día se levantan y ya su cara es otra, casi casi, ¿no? O sea, ¿qué pasó con mi cuerpo? ¿Qué pasó? Algo muy importante es que dentro de esta etapa, bueno, de hecho, desde que está en la pancita de la mamá, empieza a desarrollarse el cerebro
así, constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero a la edad de la adolescencia todavía no está terminado de formar el cerebro. O sea, ustedes pensarían que ya desde que, no sé, desde que es adulto, según esto, ya está completamente desarrollado. En la etapa de la adolescencia todavía no, todavía se está desarrollando. Y sobre todo la corteza prefrontal. Y ahora me van a decir, ¿qué es la corteza prefrontal? ¿Por qué tanta importancia? Porque la corteza prefrontal es la que te va a hacer tener un pensamiento racional, vamos, o sea, es el que te hace actuar, perdón, de una manera racional ante una situación. Si pensamos en el cerebro, hay tres tipos de cerebro. El cerebro reptiliano, que es el más antiguo, donde está la amígdala y donde está todo el sistema límbico y las emociones, todo esto está en la parte, perdón, el límbico es el segundo cerebro. El cerebro reptiliano, donde está la amígdala, que es justamente lo de la supervivencia, ¿no? Del miedo, generación de miedo y estas cosas. Después está el sistema límbico y por último está ya lo que es la corteza prefrontal. O sea, lo último que se desarrolló por parte del ser humano, por parte de su cerebro, es justamente esta corteza prefrontal. Es lo último, es lo más nuevo y lo que nos ayuda a pensar y a ser quienes somos al día de hoy, ¿no? Lo que hemos logrado es gracias a este raciocinio más de ver lo que está bien y lo que está mal. En el caso de un adolescente, todavía la parte prefrontal no está completamente del todo finalizada. Ajá. ¿Para qué sirve la corteza prefrontal? Para contrarrestar a la amígdala. La amígdala es justamente esa zona del cuerpo que activa el miedo, activa el enojo, activa todas esas emociones, vamos a llamarle de alguna manera de supervivencia, y no hay quien lo controle. Es decir, la corteza prefrontal controla y regula a la amígdala. Entonces, cuando no tenemos la corteza prefrontal correctamente desarrollada, ¿qué puede ocasionar? Pues que de repente nos gane el enojo, nos gane el miedo, o al contrario, o sea, no se genera un raciocinio adecuado para nuestra supervivencia. Entonces, fíjense cómo todo esto, vayan agregando, vayan imaginando cómo produce grandes cambios físicos y de repente dicen, ¿qué está pasando conmigo? De repente la corteza prefrontal no está del todo desarrollada y luego, ¿qué sucede? Estamos en el momento de la identidad, cuando están buscando una identidad. Las personas o estas personas adolescentes ya son más reflexivos que cuando eran niños. Antes eran así como que pues pensaban como lo básico, no se preguntaban tantas cosas que aquí se empiezan a preguntar. Entonces esto, más combinado con todo lo que les voy diciendo, va generando un caos interno. ¿Qué pasa aquí? La opinión de sus pares empieza a ser muy importante, porque empiezan a generar la identidad y empiezan a ver, ay no, pues tengo que encajar, ¿para qué? Pues para que no me hagan daño o para que me acepten en su grupo. ¿Por qué? Pues obviamente porque no tienen todavía este juicio bien establecido que se da en la corteza prefrontal. Y por otro lado, tienen muy alocado la amígdala, perdón, que es la causante del miedo, del estrés, ese tipo de situaciones que desencadena. Y pues obviamente con tal de mantener eso regulado, lo que hacen es decir, bueno, no me preocupo, me voy a ir tranquila con mis pares, que me acepten, que me quieran. Y si eso sucede, bueno, la pasamos tranquilo. Pero si no sucede, es cuando empiezan los problemas. Y aquí es cuando, si algo no funciona, sobre todo con el tema de identidad, ¿qué empieza a suceder? Pues los adolescentes empiezan a buscar algún tipo de medida para poder contrarrestar esto que sienten que no está funcionando. Por ejemplo, no me aceptan que porque estoy muy fea, pues bulimia, anorexia y todo tipo de trastornos que tienen que ver con la alimentación y con el físico, dismorfia corporal, por ejemplo, o por ejemplo, algo no funciona, pero me doy cuenta que probé el alcohol y se me olvidó todo, me convertí en súper simpático y me hice de 3 amigos, pues entonces de aquí soy, porque entonces voy a lograr obtener esta aceptación que tanto estoy buscando. Aquí en esta etapa suele suceder mucho, y yo recuerdo mucho igual a mi hermana, como en esta etapa, o sea, de repente yo la veía hablando de una manera muy fresa, o sea, muy fresa es como muy, muy pipiris nice, no sé cómo le dirán en esta época, ajá, pero era una fresa, ay, o sea, es que yo, porque quién sabe qué, porque se juntaba con sus amigas que hablaban igual, y de repente al día siguiente ya la veías así con toda pandrosa, y la veías con
blusas todas largas, aguadas, y hablando así como más acá, porque ahora estaba con sus amigas que eran como muy alivianadas, ¿no? Aquí, con quien te juntes es como te comportas. ¿Por qué? Porque no sabes tú quién eres, estás buscando a ver cuál es la identidad que mejor te acomoda. Entonces es muy común que un día vean a su hijo pintado el cabello de verde, mañana se lo pelan, luego otra vuelven a la normalidad, después un día están pensando una cosa y el día siguiente otra, es completamente normal. Entonces aquí es bien importante que la mamá se entere que todos los cambios internos que está teniendo su hijo lo está llevando a que actúe de esa manera. Y lo importante aquí es que aunque el adolescente si te diga, no te metas con mi vida, vete de aquí, aléjate, tú constantemente tienes que demostrarle que hay amor y que estás ahí en cualquier momento, porque ellos en realidad lo necesitan, pero no lo demuestran. ¿Por qué? Por todo este tema que te estoy contando. Incluso el pensar que su mamá todo el tiempo está con él puede ocasionar que los amigos se burlen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque a esta edad ya se creen como adultos cuando siguen siendo todavía una especie de niños. Entonces, es por eso que la combinación de todo esto, si yo le hago así, yo agito todo este problema, pues da obviamente este resultado de la personalidad del adolescente, que es prácticamente pues esta locura, ¿vale? Y bueno, de momento, chicas, esto fue toda la presentación. Quiero ver si alguna de ustedes tiene alguna pregunta, que por aquí veo que sí, mira, aquí dice Gaby, ¿cuál etapa crees que es la más difícil? Bueno, mi Gaby, en realidad cada una de las etapas tiene su chiste, tiene su función. Eh, yo creo que va a depender muchísimo de cómo la mamá se encuentra en ese momento a nivel emocional. Yo creo que lo más importante es el desarrollo y la salud emocional que tenga la mujer en ese momento, no tanto la etapa que se está viviendo por parte del hijo. Por ejemplo, yo puedo decir que si la mamá a lo mejor está pasando por una crisis emocional en la etapa del prenatal, pues va a tener un tema complicado, va a vivir algo complicado, ajá, y a lo mejor esa mujer, cuando ya está más tranquila y más estable, y su hijo es adolescente y está en otro momento de su vida, pues seguramente podrá abordar mucho mejor una etapa de adolescencia. Obviamente, pues todo va generando y va acarreando problemas. Si la mamá tuvo problemas en la parte prenatal, es probable que rebote en alguna de las etapas y tendrá que resolverle la mamá en otro momento. Entonces, pues realmente es algo que así sucede, pero pues también estamos aquí en este planeta para poder trascender y para poder evolucionar, y qué mejor que haciéndolo a través de todas las, las situaciones que nuestra alma eligió vivir, ¿vale? Bueno, mi Alejandra, ¿tú qué me quieres decir? A ver, espérame, dice, si yo tengo apego evitativo, ¿puedo generar apego evitativo en mi hijo? Bueno, si tú tienes apego evitativo, el apego evitativo regularmente son personas pues, que no generan mucha emoción. Incluso el abrazar a alguien, o sea, ni los abrazan, vamos, porque se siente raro. Son personas que sienten raro acercarse al otro. Incluso puedo decir que mi papá tiene apego evitativo, porque cada vez que lo quieres abrazar se pone duro. O sea, quieres tocar a alguien y se pone dura. O sea, es como si estuviera así, ¿no? Entonces, la realidad es que lo más probable es que sí, que tu hijo también tenga apego evitativo, y la única manera que no lo tenga es que tú obviamente lo hayas trabajado desde antes. Si tú de antes lo trabajaste, pues obviamente el apego evitativo se puede disminuir o incluso eliminar completamente. Va a depender de tu trabajo interno, ¿ok? A ver, Olga, yo creo que la adolescencia es lo más uh, arriesgado de todos los periodos. Creo que dices así, ¿verdad? Es lo más arriesgado de todos los periodos. Bueno, pues nuevamente digo, ¿no? La adolescencia en realidad lo podemos considerar arriesgado, y lo he escuchado mucho, cuando dicen, ay, no, cuando tu niño es chiquito todo está bien fácil, pero cuando son adolescentes es horrible porque... Y yo me doy cuenta que en realidad el adolescente para el adulto, para el papá, es horrible porque ya no lo puede controlar como antes. Un niño es controlado, un adolescente ya no tanto. Entonces, eso ocasiona que se convierte como en algo, pues como que muy triste, muy traumático para un padre, porque ya no puede controlar. Pero recuerden que el control no es igual a que el niño sea feliz. Nada más que a lo mejor el papá está más contento porque tiene control, y cuando no tiene control, pues ya se pone menos contento. Sin embargo,
puede ser igual de peligroso un niño que esté a lo mejor en sus primeros años de vida con viviendo todo este maltrato, apego inseguro, apego evitativo, ese tipo de cosas. O sea, es sumamente muy fuerte, ajá, ese tipo de problema, como a lo mejor lo puede ser después que esté aquí de repente un poquito en el alcohol o una cosa del estilo, ¿no? El tema es que aquí da más miedo porque ya se pueden involucrar con las drogas, con el alcohol, con enfermedades que ya pueden derivar en cosas más fuertes. Por eso es que les da miedo, porque no pueden controlar. Pero bueno, eso sí, mi Olga, algo importante es que la adolescencia, de alguna manera, es el resultado de todo lo previo también. O sea, tenemos que comprender esto. Si tuviste una parte prenatal bien, una parte de lactancia bien, la parte de la niñez intermedia, todo tipo de niñez es completamente bien, cuando llega la adolescencia, la probabilidad de que todo esté bien es muy alta. Si la adolescencia está mal, es muy probable que las demás etapas también hayan estado mal. Y entonces hay estado siempre un problema, el cual se va haciendo cada vez más grande. ¿Ok? Bueno, chicas, de mi parte es todo. Espero les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, estaré también dando a conocer este video a diferentes personas a través de mi canal de YouTube, por si lo quieren seguir. Ahí les dejo la liga, ¿vale? Les mando un abrazo. Bye, bye.